El prospecto es la información escrita que acompaña al medicamento y va dirigida al paciente o al usuario. Las agencias de medicamentos evalúan y autorizan el texto del prospecto para cada medicamento, así como cualquier modificación que se realiza en el mismo. El prospecto proporciona la información necesaria para un uso seguro y eficaz del medicamento. En cada prospecto se detallan las indicaciones, instrucciones para su administración, advertencias, precauciones, interacciones, contraindicaciones, efectos adversos y las medidas a adoptar en caso de intoxicación del medicamento. Asimismo, el prospecto informa sobre el uso del medicamento en poblaciones especiales, tales como niños, embarazadas o mujeres en periodo de lactancia o ancianos, entre otras. La composición detallada del medicamento, junto con las condiciones para su conservación, se incluyen en los últimos apartados del prospecto. El objetivo es que el texto esté redactado de forma clara y comprensible, siguiendo la estricta normativa europea vigente para permitir que pacientes y usuarios actúen de forma adecuada y cuenten, cuando sea necesario, con la ayuda de los profesionales sanitarios. Todos los medicamentos deben incluir un prospecto en su envase. El prospecto tiene un encabezado donde se incluye el nombre del medicamento y a continuación unas recomendaciones generales donde se indica la necesidad de que el paciente lea el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento, porque contiene información importante. Asimismo, se indica que el prospecto debe conservarse por si fuera necesario volver a leerlo y que ante cualquier duda debe consultarse con un profesional sanitario. Los medicamentos se recetan a un paciente en concreto. Y por tanto, no deben darse a otras personas ni aun cuando presenten síntomas similares, porque puede ser perjudicial para ellos. En caso de aparición de efectos adversos no deseados, se debe consultar con un profesional sanitario. Esta sección es ligeramente distinta en el caso de los medicamentos que no requieren receta médica,
ya que en estos casos se indica la necesidad de consultar a un médico si el paciente empeora o no mejora después de un determinado número de días. Algunos medicamentos incluyen en el encabezado un triángulo negro invertido, que indica que el medicamento está sujeto a seguimiento adicional por parte de las autoridades sanitarias. Esto significa que está sujeto a un seguimiento aún más riguroso que los demás medicamentos. Generalmente, esto se debe a que se dispone de menos información sobre estos medicamentos que sobre otros porque, por ejemplo, se trata de un medicamento comercializado recientemente o porque la información de la que se dispone sobre su uso a largo plazo es limitada. No significa que el medicamento sea menos seguro. El prospecto tiene 6 apartados. Apartado 1. ¿Qué es el medicamento y para qué se utiliza? Este apartado proporciona información sobre el o los principios activos contenidos en el medicamento y las situaciones o enfermedades en las que está indicado. Apartado 2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar el medicamento? Este apartado explica en qué circunstancias no se debe tomar el medicamento y las precauciones que deben tomarse antes de empezar a utilizarlo y a lo largo del tratamiento. Apartado 3. ¿Cómo tomar el medicamento? Este apartado explica al paciente cómo debe tomar el medicamento, la dosis y tomas diarias recomendadas, así como otra información de utilidad al respecto. Apartado 4. Posibles efectos adversos. En este apartado se detalla la lista de efectos adversos que puede producir el medicamento y cómo deben comunicarse en el caso en que experimente alguno. Se recogen los posibles efectos adversos para poder prevenirlos o actuar en consecuencia si se diera la circunstancia. Apartado 5. Conservación del medicamento. Este apartado hace referencia a la fecha de caducidad, a las condiciones en que se debe conservar el medicamento y a las precauciones que se deben adoptar para la eliminación del medicamento no utilizado. Apartado 6. Contenido del envase e información adicional. Este apartado hace referencia a la composición del medicamento, principio activo y excipientes, a su forma farmacéutica y al contenido del envase. También se incluyen los datos del laboratorio titular responsable del medicamento y del responsable de su fabricación, así como del representante del titular de la autorización en España y en otros países de la Unión Europea, cuando sea el caso. Al final del prospecto se incluye la fecha de su última revisión por parte de las autoridades sanitarias. El prospecto, en su parte final, puede incluir también una referencia a otras fuentes de información. Y además, se indica que la información detallada y actualizada del medicamento
está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, siendo esta su web. En el caso de que proceda la inclusión de información destinada únicamente a profesionales sanitarios, por ejemplo, instrucciones para su preparación o administración, esta será la última información incluida en el prospecto. Explicación más detallada de cada uno de los puntos. Apartado 1. ¿Qué es el medicamento y para qué se utiliza? Este apartado explica cuál es el principio activo o los principios activos del medicamento. Es decir, el componente o componentes principales responsables de la actividad del medicamento. En este apartado se describe cómo actúa el medicamento, a qué población de pacientes está destinado y en qué situaciones o enfermedades está indicado. En algunos casos se incluyen adicionalmente instrucciones sobre cuánto esperar hasta consultar al médico si no nota mejoría. Apartado 2. ¿Qué necesitas saber antes de empezar a tomar o usar el medicamento? Este apartado explica en qué circunstancias no debe tomar el medicamento. Por ejemplo, en caso de alergia. Cuestiones que se deben comentar con el médico, enfermero o farmacéutico, así como determinadas precauciones que pueden ser necesarias antes de empezar a utilizar el medicamento y a lo largo del tratamiento. En este apartado también se incluye información sobre la posible interferencia del medicamento con otros tratamientos que esté recibiendo el paciente o con los resultados de pruebas diagnósticas realizadas durante el tratamiento. Es importante, como recomendación general, informar al médico o farmacéutico sobre si va a tomar, está tomando o ha tomado otros medicamentos. Este apartado también explica las posibles interacciones del medicamento con determinados alimentos o con el alcohol. E incluye recomendaciones específicas en caso de embarazo o lactancia, o cuando esté previsto que el paciente vaya a conducir o usar maquinaria. La mayoría de medicamentos contienen excipientes, que son sustancias que forman parte del medicamento, pero no contribuyen a su actividad farmacológica. Algunos de ellos se consideran de declaración obligatoria porque su conocimiento resulta necesario para una correcta administración y uso del medicamento. Por ejemplo, lactosa, almidón de trigo, y se mencionan en este apartado. Apartado 3. ¿Cómo tomar el medicamento? Este apartado explica al paciente cómo debe tomar el medicamento, las dosis y tomas diarias recomendadas, y cuánto tiempo debe durar el tratamiento. Si la comida interfiere con su efecto. Cómo actuar si toma una dosis mayor de la indicada. Así como si olvida tomar el medicamento
o si interrumpe el tratamiento. En este apartado también se incluye, cuando sea necesario, la información acerca de cómo utilizar el medicamento en niños, adolescentes y ancianos. También en caso de que el paciente tenga alguna enfermedad del riñón o el hígado. Si es posible fraccionar el medicamento, por ejemplo, dividir un comprimido, las recomendaciones correspondientes se incluirán en este apartado. Apartado 4. Posibles efectos adversos. En primer lugar, este apartado explica que hay que tener presente que todos los medicamentos pueden producir efectos adversos, es decir, efectos no deseados que, de forma general, se pueden producir con cualquier medicamento. Estos efectos no tienen por qué ocurrir en todos los pacientes, ya que pueden ser debidos a factores propios de cada persona y pueden variar en función de la edad, características personales, presencia de otras enfermedades, etc. Tomar dosis superiores a las recomendadas o el uso de otros medicamentos al mismo tiempo también puede provocar la aparición de efectos adversos. A continuación, se detallan aquellos efectos adversos graves que pueden requerir intervención médica inmediata. Para que el paciente pueda reconocerlos, se explican los posibles síntomas, así como las instrucciones que se deben seguir en estos casos. Seguidamente, se detalla la lista de efectos adversos que se han detectado en alguna ocasión, ya sea durante las fases de investigación o después de su comercialización. Se presentan clasificados en 6 categorías, en función de su frecuencia de aparición en la población. Muy frecuentes. Pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes o personas. Frecuentes. Pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes o personas. Poco frecuentes. Pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes o personas. Raros. Pueden afectar hasta 1 de cada 1000 pacientes o personas. Muy raros. Pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 pacientes o personas. Frecuencia no conocida. No puede estimarse a partir de los datos disponibles. Otro subapartado que puede aparecer en algunos prospectos hace referencia a posibles efectos adversos que se dan en niños y adolescentes de manera particular. Por último, se explica que si se experimentara algún efecto adverso, es importante hacérselo saber o notificarlo al médico o al farmacéutico lo antes posible, para que vea de qué forma se puede corregir. También se invita a comunicar los efectos adversos directamente al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, a través de la siguiente dirección web, ya que de esta manera se contribuye a recoger más información de seguridad del medicamento. Apartado 5. Conservación del medicamento. En este apartado se indica el periodo de validez
o fecha hasta la que se puede utilizar el medicamento. Es decir, la caducidad del producto tal como aparece en su envase. Y, si procede, se indica la caducidad desde su preparación para ser administrado o la caducidad después de la primera apertura del envase. También se hace referencia a las condiciones en que se debe conservar el medicamento y a otras precauciones a tener en cuenta, como la necesidad de mantener el medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños, de no utilizar el medicamento si observa indicios visibles de deterioro o las precauciones especiales de eliminación. De forma general, los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura, sino que se deben llevar al punto SIGRE de la farmacia o a otro sistema de recogida de residuos de medicamentos que pudiera estar disponible. Apartado 6. Contenido del envase e información adicional. En este apartado se detalla la composición del medicamento en principios activos y excipientes, el aspecto del producto incluyendo la descripción de la forma farmacéutica, por ejemplo, cápsulas o comprimidos, y la naturaleza del envase, por ejemplo, blister de PVC aluminio, viales de vidrio tipo 1, etc. También se incluye información relacionada con el contenido del envase, como los formatos disponibles, y otros componentes del envase, por ejemplo, si incluye un vaso medidor, una cucharita dosificadora o una jeringa. Por otro lado, en este apartado se incluyen los datos del laboratorio titular responsable del medicamento y del responsable de su fabricación, así como de su representante local en España y en otros países de la Unión Europea cuando sea el caso.